vamos a cerrar entonces el programa con el último panel sobre transparencia, acceso a la información y participación ciudadana. No me voy a tener muchísimo porque ya estamos con un tiempo corto. Quiero rápidamente nomás presentar a nuestros panelistas. Tenemos del lado izquierdo a la comisionada San Martín. Es comisionada y evidentemente una experta en temas de transparencia y acceso a la información desde el Info de la Ciudad de México. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el panel. También nos acompaña Mónica Tapia. Mónica Tapia, además de tener una formación sólida en relaciones internacionales y diseño de políticas públicas, tiene, desde nuestro punto de vista, mucho que contarnos acerca de cómo se promueve la participación desde la sociedad civil. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Y finalmente nos acompaña también María Luisa Paulet. Ella también tiene una formación académica sólida en temas de transparencia y acceso a la información y también tiene experiencia en el sector público en este tipo de temas. Yo les he propuesto en torno, para agotar en media hora este panel, llevar a cabo la discusión en torno a 3 preguntas. Yo las comentaré con ustedes enseguida, sobre la base de que durante el transcurso de la mañana ha quedado más o menos claro que el proceso de innovación en el sector público se da al menos como en 4 niveles, yo así lo ubicaría. En el plano de las personas, y ahí hemos aquí claramente escuchado participación acerca de la importancia de las habilidades, la cultura y los valores, el liderazgo, la participación. Hay otro plano que es el plano de los conocimientos, tiene que ver justamente con lo que ahora vamos a hablar de datos, apertura, aprendizaje. Otro plano es sobre las formas de trabajo, la asociación, la co-creación, la invitación a la participación de la sociedad civil. Y finalmente en el plano de las reglas y los procesos. Aquí ya lo hemos incluso comentado, que puede llegar a representar incluso en algún obstáculo. Sobre la base entonces de estos como 4, yo diría, planos de entender el proceso de innovación en el sector público, yo quisiera pedirles una primera reflexión acerca de la relevancia que tendría la transparencia, el acceso a la información y desde luego la participación ciudadana dentro de este esquema mayor que he comentado sobre la innovación en la administración pública. Comenzamos contigo, comisionado. Muchas gracias. Creo que a ver si se escucha, si no me voy a subir esto. Creo que se oye, sí se oye, ¿verdad? Sí se oye. Bueno, pues muchas gracias primero a la Contraloría, gracias a todos por estar a esta hora con este interés aún, ya para cerrar estas mesas. Muchas gracias, Contralor. Sandra, de verdad, los felicito por esta labor, creo que ha sido muy interesante y sí, efectivamente coincido con lo que comentaron los panelistas anteriores de que sí, tocar estos temas, ¿no?, en la ciudad de innovación en cuanto a personas es una cosa muy de avanzada, ¿no? Y creo que así porque traemos esta como inercia gubernamental, ¿no?, que adicional tomando lo que decían en normativa, pues la norma siempre va más atrasada que lo que va la innovación. Entonces creo que yo que soy abogada esperaría que las normas no estén tan cargadas porque entonces te den un margen amplio para que, como tardan en modificarse, ya en prácticas es donde uno pueda, ¿no?, implementar o políticas para aprender e irnos dando cuenta. Pero creo que sí es fundamental hacer las cosas diferentes en el servicio público. También coincido con un panelista que mencionó hace rato que yo sí creo firmemente en el servicio público, no solo porque esté y porque esté yo aquí sentada me queda bien, para nada, sí lo creo. Creo que hacemos una labor importante que además incide en la vida de las personas, de todos nosotros, y sí creo que hay que hacer o relacionarse de distinta manera. En cuanto a personas tocando estos ejes, pues uno pensaría yo los perfiles, pero también es importante integrar a quienes ya llevan mucho tiempo en el servicio público, cómo empezamos a mover estos comportamientos, y transparencia y acceso a la información ha sido un buen ejemplo, porque este tema, aunque empezó en el 77, corrió con mayor rapidez en 2002 para acá y un poquito antes en algunos de los estados, y ha sido un problema de resistencia importante, porque obviamente cambia procesos, no solo de apertura, hay nuevas tecnologías inmersas, que bien, efectivamente innovación no solo nuevas tecnologías, hay un tema importante de componente de participación ciudadana implícito, en fin, o sea, el tan solo preguntarle al gobierno cuando tenía un comportamiento de la información es mía, o sea, yo soy el propietario y en realidad es ciudadana, pues ya de ahí sí es un cambio de paradigma. Y luego si vamos sumando que
no pondremos ya la presentación, pero les traía yo conceptos relacionados en este tiempo de 2002 a la fecha, que es muy corto, si lo pensamos es muy rápido la manera en que se ha llevado a cabo el desarrollo, pues es acceso, luego hemos tenido datos, hemos tenido temas de transparencia, hemos migrado a incluir el concepto de rendición de cuentas, que es explícame y hay responsabilidades, y gobierno abierto, que gobierno abierto implica tres ejes, ¿no? Colaboración, participación y por supuesto transparencia, donde ahí sí se nota mucho temas de innovación, ¿no? Es decir, cómo la ciudad, y supongo que Mónica ahondará en eso, cómo la ciudadanía nos ayuda y nos aporta recursos y nosotros hablamos con ellos para poder generar nuevas prácticas. Eso en cuanto a personas. Conocimientos, lo mismo, aprovechar en particular en estrategias de gobierno abierto todo el expertise que tiene cada organización. Digamos, cada organización, dependiendo el sector donde trabaje, es la que conoce más su área, y eso creo que nos brinda también una manera de eficientar recursos como entes gubernamentales, y no digo de recursos económicos, sino de propiamente conocimiento también, es decir, cómo hago para llegar, ahora que se tienen estas reglas de accesibilidad, para poder llegar a un grupo que no tiene, que no habla español, ¿no? O que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Nosotros luego nos inventamos fórmulas en el gobierno que no necesariamente van a atender al sector, y quién mejor que el propio sector que nos lo diga, ¿no? En formas de trabajo, pues sí, sin duda, ¿no? Sin duda habría que cambiar procesos al interior. Las normas se superan, como decía, respecto de la innovación, entonces, digamos, un tema importante me parece que es cuidar que la norma sea lo suficientemente amplia, nos dé margen de maniobra sin caer, obviamente, por supuesto, no en arbitrariedad, pero sí en temas de implementación que nos dé la oportunidad. A veces pareciera que regulamos demasiado, y por ahí decía una excomisionada, hasta los malos pensamientos, ¿no? Y eso ya es como demasiado, ¿no? No tendríamos que regular tanto para poder tener oportunidad de innovar y sentar prácticas y políticas que nos permitan aprender, ¿no? Es decir, se pone en marcha, vemos si funciona, y pues entre el ensayo y error se va ajustando como navegando un barco, ¿no? Entonces las normativas tendrían que ir también acordes, nos dan esta oportunidad, y en procesos pues retomarían lo mismo. Entonces estos componentes de transparencia, acceso y participación, creo que es una materia de entrada innovadora. O sea, antes era impensable, yo lo recuerdo que era impensable que en mi querida Universidad Nacional, ¿no? De donde soy egresada, pues iba uno y preguntaba el trámite y simplemente eso no, y ahora ya por lo menos tenemos un directorio, se sabe quién está en dónde, ¿no? Y ahí hemos ido migrando en poco tiempo a temas tecnológicos, ¿no? Entonces, digamos, si quieres, en la segunda vuelta ya concretamos propiamente qué, pero pues sí es una materia que de entrada participa innovación, no hay manera de no asociarla, ¿no? En acceso a la información, y donde el componente de participación es clave, lo digamos, es fortalecer a la ciudadanía y fortalecer a las instituciones. Gracias, Marina. Mónica. Pues yo pienso que los datos, la información e incluso la participación es un medio más que un fin. Y me gusta, digo, y es un concepto complejo, lo discutimos mucho con funcionarios y legisladores, pero cómo cambiar del paradigma de la gobernabilidad a la gobernanza. Y digo, es un poco algo teórico, pero a mí se me hace luego muy fácil. La gobernabilidad es cuando desde el Estado o el gobierno se quiere tener el control de absolutamente todo, es un asunto muy unidireccional, es decir, lo que la ley marca se tiene que aplicar en todo el territorio. Y nosotros que trabajamos mucho planeación sustentable y la participación dentro de la planeación sustentable, uno ve de pronto las invasiones en áreas naturales, las construcciones sobre parques, sobre barrancas, temas de mucha irregularidad, y uno dice, es que el gobierno pues, no va a tener un policía detrás de cada barranca y detrás de cada río y detrás de cada parque para ver qué se construye dónde, ¿no? O si tiene 3 pisos o si tiene 6 pisos, y yo digo, pues el gobierno incluso, hasta viendo los pisos que se está construyendo, todavía menos el precio al que se está vendiendo, no tiene la capacidad para monitorear y vigilar todo eso. En un enfoque de gobernanza sería al revés, sería decir, bueno, ¿cómo sentamos las condiciones para que no solo el gobierno, sino el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, y yo diría hasta la naturaleza misma, tenga gente que lo represente, tenga voz para decir, oye, pues yo estoy viendo el permiso y ahí dice 3, y yo estoy viendo el edificio y no son 3, son 6, o estoy viendo el parque diciendo, pues cómo defendemos el parque que no se va a defender de sí mismo. Entonces, ese enfoque donde la interacción y las redes son fundamentales.
Y hablar de redes, igual la presentación traía un enfoque muy bonito de que es una red y demás, pero ojalá se las manden. Me parece que son fundamentales. Ya lo decía alguien en la sesión pasada, son mucho diálogos multiactor, es decir, sentar y poner la mesa para sentarse, poner la silla ciudadana, poner la silla del sector privado, del sector tecnológico y obviamente también la del gobierno, y probablemente la del gobierno será quien presida y quien ponga la mesa. Pero si no hacemos estas mesas, estos diálogos, y no también soltamos, o sea, y parte de esto es decir, no, pues a ver, que nos pidan información, ¿no? Pues a ver, la agencia digital, saquemos los datos abiertos, ¿no? Pues soltemos el catastro, ¿no? Este es uno de, ahorita platicaré más, saltemos el catastro, y no son datos personales, ¿no? Son datos de interés público. Entonces, ese tipo de soltar y ver cómo se dan estas interacciones me parece fundamental. Y algo, por ejemplo, que hemos trabajado es el atlas de riesgos. No sé si lo habrán oído, pero bueno, la demanda ha sido desde hace muchos años que el atlas de riesgos sea público. Entonces, hablando de esto de soltar, pero ¿cómo? Estos son datos de seguridad nacional, súper estratégicos, pasan los ductos de Pemex, como alguien decía, no, yo tengo los ductos de Pemex, están en esta otra página, o sea, ni siquiera los ductos de Pemex ya son de seguridad estratégica. Y cuando finalmente se soltó, o sea, no solamente soltar, es que la ciudadanía se apropie de él. Entonces, ahorita estamos en el asunto de, bueno, y usemos el atlas de riesgo, de nada nos sirve que sea público y que nadie lo use, lo descargue, sepa qué quiere decir, qué simbolito, y en ese sentido, bueno, y la parte de tecnología, por eso pienso que también es un medio, es qué tan amigable es, y en esas redes, qué tan importantes son lo que nosotros les decimos los actores intermedios, o sea, las cámaras empresariales, las organizaciones, y lo que hemos aprendido mucho, las redes informales cívicas. ¿Qué es una red informal cívica? En el sismo nos quedó muy claro, pero estos chatcitos que todos teníamos de alguien tiene, se necesita, etcétera, y que el papel, por ejemplo, de verificado 19S fue tratar de juntar toda esa información. Pero el chat de los vecinos, de los amigos, de las familias, etcétera, son estas redes que tienen que servir, y creo que cada vez más nos llega el mensajito del Piolín, pero nos llegan cosas como tutoriales y cosas interesantes. Y por ejemplo, nuestro trabajo ha sido eso, cómo manejamos cosas complejísimas de política pública y de leer la ley y de los cambios en la ley en una pequeña infografía que volvamos viral vía los chats, ¿no? O sea, eso nos queda muy claro que la información va para arriba y para abajo, ¿no? O en este enfoque de gobernanza con diversos actores. Tenemos, por ejemplo, a mí me gusta contar mucho la historia, hicimos una que se llamaba El bestiario de la corrupción inmobiliaria. No sé si alguien lo llegó a ver, es muy bonito y con mucho gusto luego les doy la referencia. Y luego llegó alguien de una empresa inmobiliaria a decirme, ya vi cómo hicieron ese bestiario de los animales que somos y de la corrupción y demás. Y luego nos escribió del Colegio de Notarios y luego, o sea, empezó a haber como mucha respuesta a la pequeña infografía que habíamos lanzado en redes, pero creo que la conversación, y ahorita que pasemos a la segunda etapa, la conversación actual de la ciudad no creo que se entendería sin haber hecho pues esas cosas un poco de humor y de creatividad, y decimos eso, los datos duros con humor y con creatividad se entienden mejor, se apropia, se crean conversaciones, y a partir de esas conversaciones y de esas agendas es que también se puede crear innovación y cambios y transformaciones sociales y políticas. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos, muchas gracias por seguir aquí. Yo estaba pensando, siguiendo a los panelistas que los he escuchado toda la mañana, todos hablaban de innovación, todos hablan de grandes tecnologías, de las herramientas que nos ofrecen día a día, y está maravilloso, pero más allá de eso, ¿cómo íbamos a enfocar a la ciudadanía? Entonces, escuchando a la comisionada, pienso en, efectivamente, antes pedías algo, nadie te lo daba, todo era prohibido, y yo trabajé también en el INAI y era muy curioso porque
tú pedías acceso a la información y los sujetos obligados te dicen, la información es mía, mía, porque yo de Godín Pérez, porque yo la generé. No, a ver, no es tuya. O sea, aparte tú trabajas para una institución, y esa institución a su vez trabaja para un gobierno y a su vez trabajas para la ciudadanía. Entonces, tú necesitas informar y ayudar a la gente para que la gente sepa cómo estamos funcionando, a qué tiene derecho, a qué tiene acceso y cómo puede ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque sí, los ciudadanos desde un punto de vista a lo mejor pareciera que no hacíamos nada más que seguir órdenes. Pero no, los ciudadanos estamos para ayudar también al buen gobierno. Entonces, siguiendo un poco los comentarios, ¿qué podemos hacer? O referente a esto, yo pensaba en una resolución del INAI que me pareció maravillosa, donde un particular decía, oye, fíjate que yo quiero conocer la geolocalización de los postes. Se lo pidió evidentemente a CFE. Entonces CFE le dijo, sorry, no te lo puedo dar, porque resulta que eso pondría en riesgo mi infraestructura y entonces eso pone en riesgo a la nación. Entonces nos explicaban, cada poste, o cada, me lo voy a inventar, cada 5 postes hay un poste que a su vez tiene una casilla y esta casilla controla los postes hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Si tú te echas ese poste, te quedas sin luz estos y a su vez esos a la siguiente comunidad y a la siguiente y a la siguiente. ¿Qué pasaría si tú acabas con la infraestructura de luz? Bueno, pues dejas al país sin luz y ahí te imaginas cómo funciona todo un país sin esta herramienta, ¿no? Y entonces, cuando se lleva al pleno, algunos comisionados decían, sí, evidentemente debe de ser reservado por seguridad nacional. Y hubo un comisionado que chuscamente dijo, evidentemente no, debemos innovar. ¿Cómo vamos a innovar? A ver, tú tienes tu teléfono, todos tienen internet, sí, perfecto. Llegas al poste de luz, te paras, sacas el GPS y ahí tienes la geolocalización. Entonces, discúlpame, es una mentira. No puedes reservar esa información como seguridad nacional. ¿Qué se hizo al final? Se dio la información, obviamente no proporcionaron la información relativa a los postes que tenían estas casillas, que eran las emergentes, que a su vez eran los que podrían poner en riesgo a la nación. Y entonces estuvo muy bien. ¿Cuál es la relevancia de esto y por qué me aventé este choro? Resulta que este particular lo que quería era hacer una aplicación donde se la pudiera compartir a su vez a CFE y entonces tú te pararas en un poste en cierta colonia, en cierta comunidad, en donde tú estuvieras y dijeras, aquí hay un problema de luz y a su vez no nada más era un problema de luz y solucionar que el poste tuviera o no tuviera luz y alumbrado, lo que sea, era una cuestión de seguridad. ¿Por qué de seguridad? Pues nosotros pedimos alumbrado público, pues porque cuando quieres andar por la calle en la noche no esperas, pues esperas un poco de luz, esperas un poco de seguridad y quieres algo más. Se puede innovar, se puede llegar más allá, necesitamos otros mecanismos y este me pareció maravilloso. Si no involucramos a la sociedad, difícilmente vamos a avanzar. Por ahora, hasta ahí me quedaré. Muchas gracias, Manu. Bueno, les decía antes de comenzar la charla, bueno, el panel, que desde la lógica, digamos, de lo que hemos entendido por el proceso de innovación, esos 4 planos, yo quisiera que en esta segunda intervención nos hablaran de cuáles han sido aquellas grandes batallas que se han ganado en materia de acceso a la información y de participación ciudadana en estos, pues ya son casi 20 años de esta agenda, tú lo mencionabas, comisionado. Si nos concentramos en esas batallas, para después que mencionen, sin embargo, cuáles han sido como aquellas también todavía derrotas que se han tenido en esta parte, para después dejar la última ronda de intervenciones, lo que es propiamente los retos que se tienen aquí en la Ciudad de México, lo que se ha avanzado. Muchas gracias. Pues a ver, prácticas como concretas, y voy a poner así ejemplos. Digo, sí coincido completamente con lo que dice Mónica, en que la ciudadanía tiene que ser la que también mueva, ¿no? Y también eso ligado a lo de Luisa. O sea, creo que la labor que hace la ciudadanía cuando sueltas esta información le da valor. O sea, al final tú no sabes para qué la va a ocupar. Nos pasó también un caso que alguien quería el registro del Repube
y las personas se estresaron muchísimo porque decían, no, pues es que esa base de entrada, como la veían que era una base, que eso también mentalmente ya ahí pareciera que hay innovación, porque es una base, decían, eso no es un documento, o sea, porque no está lo que decíamos como en papel, ¿no? Y entonces eso es como una base donde yo programo y así, como porque esa, ¿no? Que aunque te genere un documento, tú le dices, pues es todo, o sea, en cualquier medio en el que conste, ¿no? Y en estas tecnologías, pues, digamos, hay principios básicos y ahí es donde luego nota un atraso que te dicen, pues es gratuito, no discrimines, etcétera, y como que ya cuando empieza a haber un componente tecnológico nos confundimos y nos da estrés. Entonces la del Repube, pues era, alguien dijo en su ocasión, el sujeto obligado, es que a lo mejor seguramente va a ser para generar a alguien competencia o así. Pues sí, también para eso sirve la información, ¿no? Para propiciar que otros usen y generen valor. Les daba estrés tan solo los Exceles, ¿no? Del gobierno abierto, esos que se llenan como para datos abiertos, o sea, un Excel ahí que va poniendo uno, que antes eso era como la imagen, ¿no? O el PDF que no puedes copiar. Y entonces decían, es que si yo lo hago, alguien lo va a mover, lo va a manipular y entonces va a cambiarme el dato que yo puse como servidor público. Y ahí hay que entender que hay un tema de responsabilidades, que también por eso es que tienen esa lógica o tenemos esa lógica de decir, no, pues porque ahí dice fecha de actualización y mi firma y alguien va a cambiar, no sé, el número que puse en 1000 al cruzar el dato. Y decíamos, no, porque eso tú lo pones y que la ciudadanía baje tu dato, tu base y la cruce y haga otro resultado, no significa que te culpen porque tu resultado va a ser el mismo que pusiste ahí, ella va a generar otro cruce diferente, ¿no? Entonces, también desde ese tema en cuanto a, digamos, resistencias que se han ido moviendo. ¿Qué ha habido, digamos, a nivel institutos? Nosotros estábamos en el INAI y en otros institutos se hacen estos premios que les llaman, y a lo mejor también la Contraloría lo hace, de innovación, ¿no? Estos de premios a la innovación, en acceso a la información, en datos personales. Entonces, ahí se sueltan varias como convocatorias para el gobierno, que eso me parece muy útil, gobierno federal, para gobierno local y para sociedad civil, ¿no? O bueno, para organizaciones o para alguien que quiera. Entonces, pues concursan o participan, como decía Luisa, pues a lo mejor con alguna aplicación o algún portal, ¿no? La agencia digital que tiene. Entonces da la oportunidad y, digamos, eres premiado por reconocerte que al final haces una labor de facilidad de acceso, y ahí vienen estos componentes de innovación, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con tecnología, puede ser alguna cosa que acerques un determinado servicio, ¿no? En Colombia había una app, por ejemplo, que se llama Elefante Blanco, que tú vas, ahí la ciudadanía va tomando como fotitos de estas construcciones que se hacen así, no sé, en algún estado perdido, y es una escuela y luego ahí nunca se usó y ahí va viendo pastar una vaca y ahí quedó y ya nadie hizo nada. Entonces alguien la toma y ves, por lo menos tienes un padrón, te generas un padrón de inmuebles no ocupados y luego qué hago con ellos. Entonces ahí se van juntando varios proyectos, digamos, ciudadanos y también gubernamentales, ¿no? El portal de presupuesto, lo que les digo, lo que está haciendo la agencia digital, se concursa y vas generando con la información que tienes valor y perdiendo ese miedo de utilidad, ¿no? Las propias planes de gobierno abierto donde participa México, pues se hace un diálogo entre ciudadanía con gobierno y se proponen distintos portales, ¿no? Se mejora el tema, no sé, de compras, bases de datos de esos que por un lado tienes cuántos desaparecidos y una institución tiene un dato y luego la otra lo tiene, entonces generas un solo portal donde se aclare qué pasa, y yo coincido que pues sí, o sea, para eso es la información, es decir, generas una discusión o un diálogo, y esa palabra me gusta, lo que mencionaba Mónica, porque al final muchas de las instituciones entre nosotros mismos no se habla uno. O sea, digamos, no porque no queramos hablarnos, sino porque simplemente estás en tu vorágine y hay mucha información a cruzar entre nosotros o prácticas a compartir. Y luego con la propia ciudadanía. Entonces no hay manera que además, digamos, nosotros estamos como instituciones, pues para nosotros mismos que somos ciudadanos, porque al final estamos temporalmente aquí, pero al final siempre somos ciudadanos, o sea, eso es ahora nuestro papel. Yo vivo en una alcaldía y aunque sea comisionada, pues a mí la alcaldía me da servicios, así de sencillo, y al final nosotros, otra gente nos reclama, entonces al final todos somos ciudadanos, y ese diálogo de impulso creo que nos da a nosotros la ventaja de tener esa doble vía, ¿no? Entonces, como ejemplos pondría estos proyectos, ¿no? de gobierno abierto que han dado los planes de la AGA, estos premios que los invito pues a que se den un clavado y ahí exploren, que tienen varios de las entidades federativas. Ahora en la última parte dejaré, me gustaría no dejar de tocar los sistemas, ¿no? Que es a donde se camina en estos temas coordinados, pero sí, digamos, creo que también, y yo lo he recomendado cuando me ha tocado dar una charla o alguna capacitación a entes gubernamentales, vale la pena lanzar estrategias de gobierno abierto al interior o de estos ejemplos, convocatorias, cuando tengamos un problema a resolver, más allá de también la silla de opinar de necesidad,
porque creo que se pueden juntar esfuerzos de hacernos ver cómo es mejor atender una solución, sobre todo que en este ejercicio que decía Mónica de el sismo, ¿no? O sea, han estado ellos metidos y entonces ellos tienen mucho más pulso que a lo mejor la propia entidad gubernamental. Tienes mucho más que saber qué aportar y dónde puedes incidir y para qué te alcanza o cómo compartimos recursos, o ahorita que decían cómo bajamos a lo mejor alguna organización de algún apoyo de otro país. O sea, este tema no nos debe dar temor, el tema de que la ciudadanía se acerque, porque al final nos enriquece mucho. Entonces sí hay varios logros, y sí los hay, pero todavía resistencias con temas, ¿no? Quedaría ahí. Muchas gracias. Gracias, María. Mónica. Pues yo creo que, digo, hay muchos avances. Yo destacaría, por ejemplo, el del constituyente, por varias razones, ¿no? Uno, por el tema de todo el cambio en el diseño institucional del gobierno, y que siento que a veces luego no nos acordamos, pero que van bajando y van bajando muchas cosas. A nosotros nos tocó ser parte de todo ese proceso. En términos de Parlamento Abierto fue muy interesante. La verdad es que yo creo que le dijimos siempre a Mari Carmen, ahora comisionada, ya nos dejaste mal acostumbradas y ahora queremos eso en todos los congresos y con todos los diálogos, ¿no? Pero un poco la información que se generó de los predictámenes, las discusiones, la videograbación que uno podía seguir en línea, muchos de estos debates, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos trabajado últimamente, digo, y traigo esto que está en nuestra página de Ciudadanía, pero justo a partir del sismo y que nos dimos cuenta pues, que no había mapas confiables de levantar daños, y así empezó esto, dijimos, bueno, hay que pedir el catastro, y entonces se ha convertido, así como el Atlas de Riesgo, la pedida del catastro, y que un día esperamos, nos dice la agencia, que ya la semana que entra, pero estamos en esas, esperando el catastro. Pero lo que hicimos aquí fue hacer un diagnóstico y recomendaciones para un sistema de datos abiertos, como dice la Constitución, de lo que viene a ser lo que va a ser el sistema de planeación y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Y creemos que también ese puede ser un momento muy importante. Hay un diseño ahí en el instituto donde tiene un directorio técnico, un consejo ciudadano, que son esas mesas que soñamos, que nos imaginamos que va a ser sentarnos ahí a pelear y a colaborar también planes y programas, y esto de los pisos y las alturas y la defensa de los ríos y la defensa de las áreas de conservación y etcétera. Pero yo creo que eso no es solamente a nivel, digamos, de arriba, sino también en lo que van a ser los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, los planes de barrio, y por eso queremos como que el sistema esté bien para cuando lleguemos ahí, ¿no? Los programas van a ser necesarios de armar entre el 2020 y 2021, y si el sistema no está antes, pues la gente va a estar peleándose y debatiendo sin datos, y para nosotros el debate más rico es pues, obviamente el que tiene datos, el que uno se puede meter a decir, mira aquí este edificio tiene tanto y este edificio tiene tanto y aquí pues era ilegal. Nosotros hace como 3 años y ganamos un premio con un portal que se llama Obra Chueca, que es ahorita súper famoso, todo el mundo lo usa para denunciar programas ilegales, pero la confusión es tal que la gente piensa que nosotros somos la autoridad que le va a ir a verificar la obra chueca. Entonces, por más que les respondemos, no, la autoridad es, pero díganme dónde. Y la verdad es, o sea, hay 2 preguntas que nos cuesta mucho trabajo responder. ¿Cuándo una obra es ilegal? Y entonces le tienes que decir, es que depende, porque si tiene tal, pero si está aquí, pero si, o sea, entonces esa respuesta no es fácil. Y la segunda es ¿dónde la denuncio? Que es otra pregunta también bastante complicada. Soñamos que un día la obra chueca va a ser en realidad un portal oficial y parte de este sistema de información donde va a haber una ventanilla única y fácil para las construcciones y para las remodelaciones, etcétera, pero también una ventanilla única y fácil para las denuncias, las verificaciones, las sanciones. Y ahora con el sismo nos queda clarísimo la historia de cada inmueble, ¿no? O sea, uno pueda meterse a ver si ese inmueble tuvo daño en el 85, tuvo daño en el 17, fue reconstruido, fue rehabilitado, tiene pintura antisísmica o no. O sea, ese tiene que ser el tipo de información que uno pueda
revisar. Y además, o sea, estas cosas que suenan así un poco sueños, uno ve ciudades grandes, metrópolis globales, y tienen esto, o sea, uno se mete a ver Nueva York, Londres, París, bueno, Sao Paulo, tampoco Bogotá, tienen este tipo de sistemas. Entonces, no vemos por qué estamos siempre tan lejos, y para nosotros, o sea, este es el año, ¿no? Esta es la ley de planeación, este es el sistema de información, esta es la ley de ordenamiento territorial que tenemos que estar ahí, y que la gente también pueda, digamos, bajarle al conflicto social que hay de este tipo de irregularidades, porque hay mecanismos institucionales para resolverlos, que eso es lo que, así como digo, es muy difícil decir una obra es ilegal o legal y cómo la denuncio. Ha llegado a decir, bueno, cierro Reforma y hago una manifestación, pues porque no hay el procesamiento institucional, ¿no? Y vinculado con eso está el sistema anticorrupción, que también se está armando, pero esto, cómo investigan eso, la sancionan, porque a estas alturas lo que se ha visto es que la ciudadanía ha tenido que ir, pues, a los tribunales, y en los mismos tribunales se han convertido en regresar a la ilegalidad de lo que se logró con PAOT y con demás. En el tribunal, no, ya le quitan la multa al inmobiliario, le quitan la retención del folio, adelante, usted construye, todo está bien. Entonces también hay, pues, una impunidad hasta en el mismo sistema judicial que hace que este enojo y este conflicto sea tan fuerte y tan latente. Entonces, ¿qué digo yo? Pues que pensando en este constituyente y en todas estas nuevas reglas de ciudad en las que estamos en este momento tratando de construir, pues este es el momento crucial, este es el periodo legislativo crucial, y el año que entra será el del armado institucional crucial. Gracias, Mónica. Yo pensaría respecto a las batallas ganadas en materia de acceso a la información, transparencia relacionada con la participación ciudadana, yo me iría definitivamente por el gobierno abierto, ¿no? La transparencia proactiva ya no solo te lleva a publicar lo que te pide la ley, tus obligaciones de transparencia, va más allá, va a qué información necesita un ciudadano, qué información le es útil, qué información le es beneficiosa para sus actividades día a día, cómo lo puedes realizar, por dónde sí pasar, por dónde no pasar, dónde va a haber marchas, si te van a cortar el agua, si no, no sé, a lo mejor Protección Civil puede publicar sin que sea una obligación de transparencia cuáles son las medidas de emergencias, en este caso del simulacro, ¿no? Del 19 de septiembre o cualquier otra, no sé, a lo mejor me invento, el IMSS. Vamos a suponer que el IMSS se hace una patente y entonces esa patente, en vez de registrarla, venderla o llevarla a cabo, la pone público para que entonces otras farmacéuticas puedan hacer uso de ella, y entonces ¿qué beneficio tendríamos todos? Cualquier medicina a un costo mejor. A lo mejor yo hoy en día no utilizo esa medicina, pero no sabemos si tu mamá, tu primo, tu sobrino, el vecino o alguien en algún momento pueda ayudar más allá. Entonces, definitivamente yo me voy con la transparencia proactiva, pero además yo agregaría la política 2.0. ¿Por qué la política 2.0? Porque esto ha sido la forma de intercambiar la gestión pública y la forma de comunicarlo. Antes, ¿cómo lo comunicabas? Con avisos parroquiales, literal, ¿no? Te ibas a la plaza y entonces en la plaza esperabas a que el padre, el presidente municipal o a ver quién te informara cómo iba a funcionar el gobierno, qué tenías que hacer, cómo nos íbamos a administrar, etcétera, etcétera. Hoy, ¿qué pasa? Existen redes sociales. Yo, servidora pública, publico literal mi gestión. Hoy voy a estar sentada en esta conferencia, pueden asistir, etcétera, etcétera, o realicé tales acciones, o se va a publicar tal proyecto. A lo que quiero llegar es, la forma de comunicación ha cambiado. Y aparte, es súper interesante esto porque, a ver, como servidor público, una vez que tú publicas tus gestiones, haces pública tu red, ¿no? Que tiene una doble vertiente. Tú como ciudadano, en realidad no podrías llevar a cabo denuncias formales respecto de algún servicio. ¿Por qué? Porque no es el medio necesario, o no es el medio, idóneo, correcto, señalado por la ley. ¿Por qué? Porque Facebook, Twitter y cualquier otra no están legalmente en una ley, ¿verdad? Y aparte son privadas, no le pertenecen al gobierno. Caso distinto, yo, servidor público, como lo dije antes,
ya publiqué toda mi gestión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy garantizando el derecho de acceso a la información. Justo por eso la Suprema Corte emitió una resolución donde dice que un servidor público no puede eliminar a nadie o bloquear a nadie, porque estarías denegando su derecho de acceso a la información. Entonces, para mí, esa es una batalla ganada. Muchas gracias, Malu. Vamos con la tercera pregunta. Tenemos 7 minutitos para hacer la ronda y después darnos oportunidad de escuchar quizás un par de comentarios o preguntas de los asistentes. Tratemos ahora entonces de concretarlo en lo que hemos logrado acá en el gobierno de la ciudad. Yo les preguntaría algunos retos o áreas de oportunidad en materia de acceso a la información y de participación ciudadana. ¿Cómo andamos en esa parte? Les pediría a ver si es posible, digo, no tardamos mucho, si pudieran proyectar solo una lámina de mi presentación, porque si se las cuento no es tan clara, a ver si la pudiéramos poner, la de los sistemas. Bueno, mientras la van poniendo ahí, le voy adelantando. Creo que hay muchos retos y uno justamente quería hablar de los sistemas, porque en toda esta construcción, digamos que se ha hecho de andamiaje o de instancias, y retomo, ¿no? Digamos, para ver esta evolución en los casi 20 años, pues empezamos primero con algún órgano garante, luego empezamos con alguna federal y luego ya, como les decía, problemas nacionales, leyes generales, por ahí también en algún artículo leí, y entonces se hacen estos esfuerzos como para tratar de encontrar soluciones a problemas que aquejan a todo el país. Entonces estas instancias lo que hacen es articular una serie de instancias que parecería, entre comillas, absurdo porque ya existimos, es decir, está la Contraloría, está el Instituto y así a los distintos sectores y obviamente uno hace colaboración interinstitucional. Pero ante un problema tan grave vale la pena, digamos, conectar o hacer un espacio formal que haga que las instancias se hablen y se hablen más, digamos, se intercambien mucho más información. Y esa construcción de sistemas no solo implica uno solo, sino que hay una serie de interrelación con los instrumentos que ahora tenemos y ahí hay unos retos bastante grandes, al menos bueno, ya son 4 sistemas, pero en realidad me enfocaré en 3, ¿no? Uno es el Sistema Nacional de Transparencia, que está ahí, otro es el Sistema de Anticorrupción, el Nacional Anticorrupción, y dentro de ese, pero como un componente con autonomía, está exacto, si lo podemos adelantar, por favor. Porque ahí cuando ustedes vean la lámina encontrarán todos, como dicen, los retos del mundo. Adelante, más adelante, más adelante. Después de estas, un poquito más. Gracias. Un poquito más. Ahí, exacto. Bueno, ahí está el entramado. Entonces, ¿por qué se los pongo? Porque al final, exacto. Tenemos 3 sistemas y así en círculos que se hablan entre sí. Y esto mismo se replica a nivel local. Y entonces, fíjense, además de entrada ya tenemos, aunque eso no necesariamente implica innovación, 3 espacios digitales a hablarse, donde ahí necesariamente hay que pensar cómo vamos a hacer. Es decir, tienes una plataforma nacional de transparencia que te pone o conecta una serie de sistemas de hacer solicitudes, medios de impugnación, cómo hacen los sujetos obligados para hablar, más los portales de transparencia. Tienes una plataforma digital en el sistema anticorrupción que va a conectarte al menos 6 plataformas, contrataciones, declaraciones de intereses, servidores públicos sancionados, y eso hablamos en el nacional, pero eso tiene su réplica local, que es donde estamos justamente nosotros, más otros integrantes adicionales, y está el Sistema Nacional de Fiscalización, que debe de tener además también otra plataforma que conecta auditorías con contralorías con la otra, digamos, con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí es muy importante innovar hacia afuera, diría, o sea, digamos, frente a la ciudadanía, frente a cómo va a participar o se va a enterar las personas de lo que se hacen estos sistemas interrelacionados, pero a la vez al interior. Y en el interior, ahí se maneja muchísima información, que es la que permite tomar decisión y muy sensible. Entonces ahí vale la pena innovar en temas del cuidado de la información y de la integridad de la información. Eso me parece que es un reto al interior en todas las plataformas. ¿Cómo construyo integridad del dato? Que lo que yo estoy pasando, porque fíjense la problemática, nosotros como Instituto de Transparencia, pues hay una serie de solicitudes de estas que encuentra Mónica, ¿no? Donde pueden encontrar o detectar una serie de cosas, de irregularidades posibles, pero entonces viene la frustración de que tocan nuestra puerta y nosotros no detectamos la irregularidad, es decir, el cruce de información que muchos éxitos de ciudadanía se observa ahí, es decir, encontré un contrato como que aquí no corresponde con o digamos, en el mundo del presupuesto, si salen 100, de registrarse 100, y entonces no puede haber 99.5, y entonces ¿qué pasó con ese 5? Pero eso sale de información.
y eso va a la Contraloría o va al Ministerio Público. Y entonces ahí dicen, no, pues claro, fracasó todo el sistema. Y entonces, ¿cuál es el responsable? No me dejará mentir el Contralor, pero ciertamente es así, ustedes. Entonces, en ese hablado, si yo paso una información, tengo que garantizar que esa información, como servidor público al interior, y si es muy sensible para un proceso, vaya íntegra, es decir, cuidada, amarrada, que es el mismo dato, que es confiable, que es fidedigna. De entrada ahí hay un reto importante en innovación de cómo le vamos a entrar y qué estándares o qué vamos a utilizar para construir las plataformas. Consejo que además dimos en el Sistema Nacional de Fiscalización como auditoría, cuando me tocó trabajar en la Auditoría Superior, que participamos tantito en la construcción, es modularmente, o sea, no hagamos una cosa ni prometamos las perlas de la Virgen, vámonos, como dicen, pan pianito, se va evaluando y ahí hay un reto total. Y luego en todas estas, porque además no solo tecnológicamente, y eso evitaría, me centraría también en evitar dispersión de recursos. ¿Cómo hacemos ante un tema de pocos recursos, ¿no?, de todos los sentidos, no solo económicos, ¿no?, o sea, humanos, de no duplicar actividades? A veces pasa que las auditorías, la auditoría superior audita una cosa y la local también la misma, y entonces ¿cómo hago para que no? ¿Y cómo homologo procesos? Se usa mucho, pero es que sí, o sea, digamos, tan solo en el portal de transparencia se llena de una manera el presupuesto, y ese mismo se llena para la contabilidad gubernamental en auditorías, bajo la ley de contabilidad gubernamental, otro formato distinto. Entonces, bueno, las personas están llenando dos, y entonces luego viene el tema de que no cuadran los datos y no hay un tema atrás de algo oculto, sino que uno registró un trimestre de un modo, porque así se lo pedía el formato, y el otro de otro modo, y entonces ahí va a haber no va a conciliarse, no porque estén mal los datos, sino que son periodos distintos. Entonces, de esas cosas, por eso se las quería poner, porque queríamos, sin que se asusten y cerremos con eso, esos son todos retos de innovación. Y eso mismo replicado en el ámbito local, ¿no? Entonces, reto grande que tenemos estas dos instituciones, por eso me alegra estar aquí, pero que obviamente vamos desagregando pianito y partiendo también, y ahí tomo un poco lo que dice Luisa, o sea, a veces pensamos, y hoy hay en el panel innovación como una app que resuelva, o como si estuviéramos de un grado de sofisticación, y partamos que en la ciudad poca gente aún usa acceso, o sea, la gente que está de a pie, que está en el mercado, que vive, que no tiene un servicio de metro, el que se le va la luz, el agua, o sea, ahí no vemos en cositas pequeñas de cambio de comportamiento, que no necesitan ser necesariamente tecnológicas, sino sí acercar a la gente esto. Digamos, este es el entramado que institucionalmente nos toca, pero cómo eso, que ese es un reto grande, va a generar beneficios tangibles. Digamos, ciudadanos muy activos como Mónica, perfecto, pero hasta el ciudadano de a pie que dice, a mí esto, ¿qué? En pocas palabras, ¿no? Es decir, ¿dónde me toca o en dónde me impacta? Y creo que ahí pues estaría el reto mayor, y con eso cerraría. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Pues yo pienso que el activo más importante en la ciudad, el más valioso, digamos, y que además es el más escaso, es el suelo y el aire. Y a estas alturas en el mundo es lo que le da la riqueza a las ciudades. O sea, es decir, uno quiere vivir, quiere trabajar, quiere construir, y por eso le decimos también el aire, o sea, es ahí tantos pisos. La fuente principal de la ciudad en términos de recursos es el predial, que está basado también en eso, en el suelo y en el aire de la ciudad. Y que el reto grandísimo que hay es que no lo tenemos nada bien regulado ni coordinado. O sea, y esto que estoy hablando en términos de los pisos y de las denuncias y de los permisos, es eso, no hemos construido las instituciones y la participación ciudadana está como muy activa en eso en términos de conflicto, porque no hemos dado los mecanismos institucionales para una participación, de decir, bueno, participa aquí en la planeación, no participes peleándote contra la constructora y cerrando la obra a fuerzas, ¿no? Pues me parece que ese pues, también es un sistema, es el sistema de la ciudad de planeación, debe estar muy vinculado con el sistema de anticorrupción, porque también es el tema que más recursos ilegales le está generando a la ciudad. O sea, si uno ve las campañas políticas y la cantidad de recurso ilegal que se mueve ahí, yo creo que un 95% viene de temas inmobiliarios y de construcción. Entonces, para nosotros es, si le cerramos la llave a esos recursos ilegales,
habrá muchísimos cambios en términos de ilegalidad, clientelismo, operación política, representación ciudadana, etcétera. Y del otro lado, pues en regular el activo más importante de la ciudad. Para mí ese es como el gran reto, y yo creo que hay dos escenarios. O sea, el escenario A, que es el de la gobernabilidad, de decir, el gobierno puede solo, muchas gracias ciudadanos, ahora sí vamos a aplicar el imperio de la ley, y pues todos vamos a ver, vamos a decir otra vez, así el iconito del monito volteando a verlos, ay no, o sea, ni me cuenten, ustedes solos no pueden. O sea, ese es el escenario A, y de continuo conflicto, básicamente. Y el escenario B de finalmente todos nos sentamos a la mesa a discutir cómo va a ser la ley, cómo va a ser el instituto, cómo van a ser las sanciones, cómo nos apropiamos de esa planeación para que también la defendamos, y con las implicaciones que también a futuro vienen, de que se puede generar de ahí muchísimos recursos en términos de lo que la Constitución no pasó, pero sí está ahí, que son las plusvalías, que es esto de construir sistema de movilidad y generar muchísimos recursos, tener un sistema de agua efectivo, etcétera, etcétera. Pero si no ponemos orden a estas nuevas reglas de la ciudad, los recursos y el conflicto pues son ahí muy latentes. Gracias, Mónica. Gracias. Finalmente. Fíjate que para mí el reto más importante es llegar a que seamos un gobierno inteligente. Que toda esa información que ya tenemos, que ya se está procesando y demás, pueda ser realmente procesada con tecnologías emergentes, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría estar hablando de inteligencia artificial para, no sé, se me ocurre las mediciones de la evolución patrimonial, ¿no? Esto me parece que vendría muy bien, por ejemplo, la Contraloría. ¿Qué pasa? Eres un servidor público que ganas 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos y de repente tienes una casa de 3 millones, eso no se puede. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues obviamente esta inteligencia artificial te va a ir haciendo estas mediciones de cómo debe de ser tu patrimonio, en qué momento creció, en qué momento bajó, y si fue que lograste o no poder tener un incremento de esta magnitud, lo cual, desde mi punto de vista, tendría un bloque cerrado a la corrupción y nos vendría muy bien a todos, porque bien sabemos que hay muchas fugas de dinero, ¿no? Otra cosa, el blockchain, muchos lo explicaron y me parece una cuestión maravillosa. Que el blockchain tenga tantos mineros, tantos nodos, y entonces que todos estemos conectados y todos sepamos, es que Luisa le pagó 10 pesos a Mónica y entonces Marina ya se enteró y le dijo a Rodrigo, ¿no? O sea, que todos tengan la misma versión, y un poquito lo que comentaba la comisionada, ¿no? Es como, es que tengo mucho miedo de proporcionar la información porque qué tal que me la cambian. Aquí no hay forma de cambiarlo, aquí siempre va a ser verificable. Entonces, si una información siempre es verificable, ya tienes las puertas abiertas para cualquier investigación. No tienes que hacer un método de comprobación más extenso porque ya lo tienes identificado y es fiable. Y finalmente, los contratos inteligentes. Esta onda que me dio o que implementa la DIP de poder saber que ya firmaste un contrato y entonces me voy a inventar un contrato de obra pública y entonces a su vez ese contrato te lo pedí para que te pusieras 20 puentes peatonales y entonces como cualquier contrato tú pones 2 puentes, yo te pago, tú pones 2 puentes, yo te pago, que toda esa información la pudieras subir a una plataforma y entonces que cuando tú cumplas tus primeros 2 puentes, me subas la información y entonces al día siguiente yo te esté pagando, ¿no? ¿Qué mejor forma de tener el control sobre estas contrataciones que también por ahí se nos va mucha lana? Entonces, para mí, el tener y el llegar a un gobierno inteligente es lo máximo a lo que podríamos anhelar hoy en día. Combateríamos corrupción, los procesos administrativos serían mejores, los servidores públicos a lo mejor no tendríamos tanto,
no sé, contacto con proveedores o demás, y entonces esto haría que todo funcionara de alguna manera mejor. Obviamente en la parte del ciudadano, pues ya tienes toda esta información que ya no es la información que ellos puedan manipular para lo que quieran, ya es una información fidedigna que puedes otorgar, que está seguro y que no necesitas investigar más. Para mí ese es el máximo reto. Muchas gracias, Norma. Pues estamos ya con el tiempo encima y además enseguida tenemos otro evento. Yo quisiera invitar a nuestro secretario, si nos puede acompañar, y también creería que también Sandra, porque ha sido muy importante en toda la organización del evento, para hacer una intervención final. Gracias, Andrés. Disculpa. Yo rápidamente, antes de darle la palabra a Sandra y que al final nuestro secretario haga el cierre final de las charlas del día de hoy, yo quisiera nada más destacar algunas ideas a manera de conclusiones de lo que ha sido en este panel. Aquí se ha subrayado la importancia de que la información abierta no es el fin, sino en todo caso es un medio, y que esta información solo podría ser útil cuando los ciudadanos puedan en efecto apropiarse de ella, cuando sea útil también para la toma de decisiones y cuando también la propia información sea útil para generar soluciones y mecanismos de valor público. También para innovar, también se ha dicho, se ha refrendado en este panel, como se ha hecho en el panel anterior, que las personas deben estar en el centro, en todo caso, de la planeación. Y nos estamos refiriendo a los ciudadanos de a pie, nos estamos refiriendo también a los receptores de los servicios públicos, de nosotros también como personas servidoras públicas. Para innovar, la solución no está solo en la tecnología, en los softwares, ni solo en los datos. Para innovar es importante también conocer las dinámicas, es importante identificar los problemas mediante el diálogo horizontal y, como aquí también lo ha mencionado Mónica, trascender esta visión más gubernamentalista para acercarse a un esquema de gobernanza en la que no solamente el gobierno tiene conocimiento, tiene recursos, sino que también se busque la participación de la sociedad, de otros sectores. Yo con eso cerraría mi intervención. Quisiera también subrayar el beneplácito de la Escuela de Administración Pública de participar de manera conjunta con la Secretaría de la Contraloría. Desde luego, desde la propia escuela, estamos comprometidos con una agenda no solo de formación, sino de sensibilización en materia de innovación. Me parece que estas charlas han tenido ese propósito. Quisiera darle la palabra a Sandra antes de darle finalmente al contralor. Muchísimas gracias, ha sido un esfuerzo y muchísimas gracias a todos por estar aquí tanto tiempo en toda la mañana. Creo que este es solamente el primer paso. Lo mejor de las personas servidoras públicas es que tenemos algunos superpoderes. El primer superpoder es ante todo ser ciudadanos. El segundo superpoder es ser personas servidoras públicas. Y el tercer superpoder es tener la oportunidad de hacer las cosas distintas, con todas las facultades que hoy tenemos y que podemos aprovechar para cambiar la ciudad, nuestra ciudad, esa que nosotros vivimos todos los días como ciudadanos. Este primer ciclo de charlas es solo un paso, vienen cursos, vienen talleres, porque tenemos que poder avanzar. Ahorita probablemente la pregunta para todos sea ¿cómo le hago? Nos vamos a enfocar en cómo le hago para ir bajando las cosas de a poco y donde todas estas ideas, eso que siempre queremos decir como personas servidoras públicas, que a veces nos callamos por querer decir, se vale, es necesario sacarlas, es indispensable sacarlas, no podemos quedarlas calladas. Entonces hay que llevarlas a los talleres, a los cursos, para entonces irlas aterrizando. En estos casos, tenemos que ir buscando el caso de éxito en el cual tenemos que ir aprendiendo cuál va a ayudar. Muchas gracias, Andrés. Le damos la palabra a nuestro secretario para el cierre final. Gracias. Primero agradecerles toda la mañana que nos han regalado, la atención que pusieron, por supuesto. Y como dice Sandra, aquí lo importante es qué sigue a
partir de estas charlas, ¿no? De estas pláticas, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar. Ya tenemos teoría en muchos de los casos, tenemos muy buenas ideas, pero lo importante ahora es implementarlo, hacer la diferencia y verdaderamente innovar. Ya trajimos unos expositores de primer nivel, muchas gracias a todos. Ya tenemos muy buenas ideas. Ahora corresponderá a la Dirección General de Innovación y Desarrollo Gubernamental empezarlas a bajar, empezarlas a aterrizar, y sobre eso están todos bienvenidos. Lo dije antes de que empezáramos, todas las ideas son bien recibidas y creo que podemos hacer una ejercicio muy importante, muy interesante, pero además de poder, debemos hacerlo. Esa ciudad. Muchas gracias.